Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos desde el otro lado, un programa de la Noche del Miedo y por supuesto de contenido exclusivo para Spotify. Les saluda Jorge Zavala y también por supuesto saludo a mi compañero de podcast, Felipe González Holguín. ¿Cómo está, amigo? ¿Todo bien, Jorge? ¿Tú? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenido. Excelente. ¿Cómo ha estado, cómo han estado las sombras? Bueno, más movidas que nunca. Bastante, ¿cierto? Así es. Tenemos harto que contar, pero la verdad de las cosas es que nosotros, como siempre, hacer estos programas es lo que más nos gusta, así que vengan las sombras, ¿no? Así es una maravilla esta cosa. Exacto. Hoy día nos corresponde hacer como una especie de refresh acerca de los objetos malditos. Así es. Un temazo. Un temazo. Sí, un programa que hicimos hace harto tiempo, ¿no es cierto? En la Noche del Miedo, pero que Sí. claramente tiene una carga importante, ya que este es un tema que da para harto, ¿no? Imagínate, los objetos malditos. Tuvimos harto que ver también, harto mencionamos con respecto a cosas que están en el Museo de los Warren, Claro. en algún minuto. Y bueno, hay una serie de otros objetos que no son tan famosos, pero que tienen sus historias también. Sí, hay algunos que desaparecieron incluso de la historia o nadie sabe dónde se encuentran, y me parece positivo eso porque la carga que tienen negativa, si es liberada, quién sabe lo que pueda pasar. Sí, pues exactamente, es que ese también es el punto, ¿eh? Los objetos malditos que portan, ya sea alguna clase de presencia demoníaca o alguna clase de maldición, en las manos incorrectas siempre queda alguna embarrada, como diríamos nosotros, ¿no? Exactamente. A mí me gustaría, así muy cortito, hacer un recuerdo de cuando nosotros hablamos en un capítulo acerca de la Quintrala, aquella mujer de la época de los 1600 acá en Chile, que era esta especie de terrateniente que se decía que torturaba a sus propios esclavos. Hay una historia de ella, para los que no la saben, sobre todo de otros países. Hay un Cristo crucificado que está asociado, por supuesto, a un terremoto muy grande que ocurrió en Santiago en aquella época. Yo recuerdo cuando estuvimos hablando de ese tema, siempre invitamos a nuestros amigos a que revisen los programas, ya sea por acá, por Spotify o por YouTube. Cuando nosotros estuvimos hablando de ese tema, hablábamos que ese Cristo, El Cristo de Mayo. el Cristo de Mayo, perteneció a la familia de Catalina de los Ríos y Lisperger, que era la Quintrala. Y si ustedes se fijan, y este es un comentario que nos hizo uno de nuestros seguidores, el pelo que tiene el Cristo es rojizo, es colorín, como se llama coloquialmente. Correcto. Y es un pelo aparentemente real, no corresponde a una peluca. Recordemos que estamos en los 1600. Y lo que me decía este suscriptor era que era muy probable que el pelo del Cristo de Mayo sea de una de las Lisperger, lo que transforma, por supuesto, el relato en algo sumamente oscuro, porque estas mujeres, además de torturar a sus esclavos, hacían magia negra y brujerías y cosas por el estilo. Pero y no sería de la mismísima Quintrala, sino que de otra descendiente o ascendente. O sea, es que la Quintrala tenía más hermanas, entonces no se sabe de quién podría ser. O sea, igual es inquietante porque si es el pelo de una de ellas, en este caso da lo mismo, porque, a ver, lo que vendría un poco a darle sentido a, entre comillas, objeto maldito, no tiene nada que ver con que sea un Cristo, sino que es la energía que tiene, es que si dice la leyenda que si ese Cristo no sale en procesión una vez al año, va a ocurrir un terremoto en Santiago, tal como ocurrió en aquella época. Wow. Tiene una leyenda, tiene una energía implícita.
Pero lo que lo hace oscuro es que el pelo sería de o la Quintrala o una de sus hermanas. Bueno, efectivamente lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que, si bien es cierto, se menciona esto de que no habría, o sea, cuando no se saca en procesión, al año siguiente hay un terremoto, ¿no es cierto? Exacto. Pero en el caso de la pandemia, por ejemplo, hubo al menos 2 años en los que no salió y no pasó nada. Entonces ahí o hay una entre comillas justificación porque no se podía, digamos, o bien quizá la pandemia misma cuenta como desastre natural. Esa es una teoría que yo recuerdo que planteamos en la Noche del Miedo, en el capítulo ese, Sí, de que claro, ¿qué más terremoto querís con la pandemia que está ocurriendo? claro, o sea, Quizás, ese vendría siendo como se habrá hecho una suerte de enroque ahí. No sé, es que es extraño porque en el fondo considerar que la supuesta maldición dice que, a ver, podríamos interpretarlo, no es que sea así, pero podríamos interpretarlo nosotros como una suerte de venganza, así como que, no me sacan en procesión, entonces ahí tienen terremoto. claro, Sin embargo, aquí la pandemia venía de antes, sí, entonces no correspondería. En el fondo uno puede alargarse en eso, pero bueno, o sea, hay todo un tema con respecto a esta situación. Ahora, recordemos los años en que no hubo procesión, Jorge. claro, y esos años sí ocurrieron terremotos importantes en Chile al año siguiente. Recordemos que, por ejemplo, en el año 1959 no hubo procesión. Y Y el tenemos el año terremoto 60. y el 60 se produjo el terremoto de Valdivia, que está en la historia mundial, porque gracias a él tuvieron que subir la escala de Richter, porque ese terremoto fue como de 10 grados, destructivo Un completamente. poco menos, claro. Pero sí, pues llegaba hasta, ¿qué número? Llegaba hasta 8 nomás parece. Claro. Sí. Después, el año 1984, no se hizo procesión del Cristo de Mayo, y por ende en el año 85 también ocurrió un terremoto muy grande acá en la zona central de Chile, que ya también hemos hablado mucho. Así Y es. el año 2009 Fue la última tampoco, vez. claro, tampoco se hizo procesión, y ocurrió en el sur de Chile, en la octava región, el terremoto terrible de 2010. O sea, la octava región fue el epicentro, digamos, pero Sí, pero se sintió, afectó hasta gran parte del país. sí, 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 claro. Claro, porque nosotros también lo vivimos estando en la quinta, ¿viste? ¿Te No, y acuerdas? fue terrible. Fue, claro, y pareciera que estuviéramos bastante lejos, porque estamos como a ¿cuánto? Serán 900 kilómetros los Más que o menos, hay sí, de separación, y así todo lo sentimos como si el epicentro hubiese sido acá. sí. Pero claro, esas 3 ocasiones, yo no sabemos cuáles son las razones por las que no se hayan hecho estas procesiones, ¿no? Pero la cosa es que no se hicieron, y coincidentemente, siempre hemos hablado que no sabemos si las coincidencias existen como tales, Ujú. pero coincidentemente a los años siguientes de cada una de estas faltas de procesión han ocurrido grandes terremotos en el país. Sí. Ahora, claro, ahí está esa dicotomía, sobre todo que en nuestros países, en Latinoamérica, bueno, en Chile también, se sigue siendo católico en gran mayoría. Cuesta llamar que Jesús, que Cristo crucificado sea un objeto maldito, pero Sí. la historia dice otra cosa. O sea, hay catástrofe asociado, y por supuesto perteneció a esta mujer que no era de trapos muy limpios también. Lo que pasa es que más allá de lo que representa, es el objeto el que Sí, porta esta suerte de maldición. No se trata, bueno, podría ser un plato, podría ser cualquier cosa, una mesa, un juguete, ¿no es cierto? En este caso se trata de este Cristo, quizá también porque recuerda tú que ella era bastante apegada a los temas religiosos, pero también tenía su propio tema
cuando Sí, renegaba, ¿no? sí. Entonces, pero en Además que fin, una de las historias del origen, porque claro, en ese capítulo de Noche en Miedo hablamos un poco del origen que hubiese llegado incluso desde el Perú, esta imagen, y a su misma vez esa imagen venía desde España. Pero también hay otras voces que cuentan que esa historia de cómo surgió esta imagen, quién la talló y ese tipo de cosas, obedece un poco a que la abuela de la Quintrala, si mal no recuerdo, doña Águeda, vio en su jardín, ahí en la casa, un árbol un naranjo en realidad, un árbol ¿ya? naranja. Y le pidió a uno de sus esclavos que lo cortara completamente, y el tronco fue transformado en este Cristo. Ajá. Así que hay, de todas maneras, lo que ocasiona un poco esta historia del Cristo de Mayo, o el Cristo de la Agonía, como se conoce también, versus la Quintrala, que ella en un par de ocasiones lo tiró a la calle. ¿Por qué? Porque no le gustaba que ningún hombre le dijera o la mirara feo. Claro. Entonces eso también es parte de... Entonces se dice que como la casa de ella estaba al frente del convento de los agustinos, iba pasando algún sacerdote y vio al Cristo en la calle, imagínate, y se lo Claro. llevó a buen recuerdo al convento. A la iglesia. Claro. Pero fíjate tú que precisamente esta imagen comparte una gran particularidad con otra que vamos a tratar más adelante en el programa. A ver. Y es esta situación de que sobrevivió, ¿no es cierto?, Sí, a una catástrofe. sí. Precisamente el ¿Verdad? terremoto de Santiago. Exactamente. La única estructura de ese podríamos decir, convento, ¿no? Sí. De los agustinos y de las monjas agustinas, la única estructura que quedó de pie tras el terremoto fue la muralla, digamos, el muro que sostenía esta Cristo. imagen. Claro. El terremoto de Santiago de 1647, Exactamente. que ocurrió un lunes 13 de mayo. Por eso es el Cristo de Mayo. Exacto. La verdad de las cosas es que llama también mucho la atención este detalle, porque como te digo, vamos a tratar después otro objeto maldito bastante popular, bastante conocido, que tiene características similares en torno a esto. Sí. Ahí comparamos, a eso lo dejamos Me parece bien. para que se mantengan en la sintonía. ¿Qué otros objetos malditos podemos hablar? Que tenemos una lista ahí, Felipe, Sí, ¿cierto? hemos seleccionado algunos para contarles a ustedes. La verdad de las Genial. cosas es que, como saben, la lista puede ser larguísima, pero a nosotros nos interesa que no necesariamente hablar de los más conocidos, ¿no? Porque deben estar muy ya tratados en otros programas, ¿verdad? Entonces les vamos a presentar algunos de los que seguramente no conocen mucho. Muy bien. Por ejemplo, está la historia del espejo de Alzaret. ¿La conoces, Jorge? No, me da miedo. A ver de qué se trata, amigo. Bueno, los espejos tienen un tema. Todos sabemos que los espejos son de alguna manera portales, ¿ya? Sí. Que uniones, puentes entre distintas dimensiones. Exacto. Así que ojo con los espejos, todos ustedes. Si usted tiene un espejo frente a la cama, sáquelo inmediatamente. O oriéntelo hacia otro lado. O cúbralo, no hacia la durante evita. la noche, claro, Evita siempre dice que durante la noche hay que cubrirlo. Y ojo que los televisores, por ejemplo, también cuentan como espejo. The Black Mirror. Exacto. Ya, así que ojo con eso. Ya, aquí tenemos el espejo de Alzaret. Vamos a ver qué es lo que cuenta la historia. Dice aquí que un espejo de cuerpo entero con un marco de ébano tallado en intrincadas figuras de criaturas aladas, o sea, esto es, tú lo debes imaginar más o menos cómo es, sí. ¿Verdad? Dice que la superficie del espejo no refleja con claridad, sino que parece ligeramente empañada, como si estuviera
cubierta de una niebla leve y constante. Ese es el espejo de Alzaret. Dice que este espejo tendría una suerte de maldición. Aquí cuenta la historia que cualquiera que se mire en el espejo verá su propio reflejo hacer movimientos que él mismo no hace. ¿Verdad? Si alguien mira fijamente al espejo por más de 1 minuto, el reflejo se convierte en una versión distorsionada de la persona, con ojos vacíos y una sonrisa maliciosa. El reflejo comienza a imitar los pensamientos más oscuros y las acciones más ocultas del individuo. Eventualmente, la figura del espejo comenzará a aparecer en los sueños de la persona, haciéndose cada vez más real, hasta que una noche el reflejo escapa del espejo, tomando el lugar de la persona en el mundo real. ¿Qué me dices tú? Es como un doppelganger. Más o menos, es como una versión, pero malvada, ¿no? Como una fábrica de doppelganger. Y ese espejo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo ¿dónde lo tenías? Justamente, o sea, la historia dice que este espejo pertenecía a Alzaret, un hechicero que vivió en el siglo XIV, que buscaba la inmortalidad. ¿No? Frustrado por su incapacidad de controlar el tiempo, obviamente, creó este espejo en un intento por dominar su propio reflejo, creyendo que a través de él podría trascender a la muerte. Mira tú, ¿eh? Sin embargo, el experimento salió mal. Alzaret fue atrapado dentro del espejo, condenado a ver el mundo desde el otro lado, como nosotros, ¿viste? Estamos del otro lado. Mientras su reflejo vivía su vida. O sea, él estaba condenado, ¿cierto? Claro. Y es por eso que le pasa lo mismo a quien supuestamente lo vea durante mucho tiempo. Las generaciones siguientes lo heredaron sin conocer su verdadera naturaleza, hasta que una joven llamada Evelyn, fascinada por el espejo, comenzó a usarlo para practicar su vanidad. No tardó mucho en darse cuenta de que su reflejo no la seguía exactamente, y pronto comenzó a ver a la figura distorsionada en sus pesadillas. Una mañana Evelyn no despertó, y los sirvientes la encontraron inexplicablemente fría. Su reflejo, sin embargo, vivía con vitalidad, pero su sonrisa nunca desaparecería. Uy, ya, tremenda historia. ¿Qué me dices tú? Esta es una de real maldición. Sí, pues. O sea, el hechicero original endosó una tremenda maldición al resto de la gente que... Claro, casi sin intención, digamos, porque su real intención, más que la redundancia, era otra, era trascender a la muerte, él, ¿no? Esto era una cosa para él. Pero claro, quedó atrapado ahí y no se pudo hacer nada. No. ¿Y me dices tú? No, bueno. Está buena la historia. Para esta hora de la noche. Ojo con los espejos, chiquillos. Mucho ojo con los espejos. Yo siempre digo que las antigüedades son muy bonitas, hay que preservarlas, pero en este caso yo no sé si compraría un espejo antiguo que no sé su origen. Claro. Exacto. Bueno, de todas formas, el cuidado hay que tenerlo con todos los espejos, incluso con uno que hayas comprado recién. Ah, claro. ¿No es cierto? Es el espejo el que tiene esas propiedades. Ahora, por supuesto, si estamos hablando de un espejo en sí, que además de tener las propiedades de las que hay que cuidarse de todos los espejos, además tiene una carga extraordinaria como esta, eso ya es otra cosa. Eso efectivamente se puede evitar no accediendo a cosas tan antiguas, ¿verdad? Porque toda cosa trae su historia. Sí, yo recuerdo que hablábamos también una de las tradiciones antiguas, que es cuando moría una persona en la casa, hay que tapar los espejos, precisamente eso. Exacto. Exactamente. Para que su espíritu
avance y no se quede atrapada ahí. Claro, ni tampoco salgan otros espíritus a tratar de atraparlo. Exacto. Efectivamente. Ojo con todo eso. Bueno, tenemos una segunda historia de un objeto maldito que es la pluma de sable. Chuta, ya empezamos súper bien, ahora ¿con qué continuamos? Atención. A ver. Se trataría de una pluma de cuervo negra, ¿ya? Que tiene una apariencia completamente común, excepto por su extremo, que está siempre cubierto de un tinte rojo oscuro, como si acabara de ser sumergida en sangre fresca. ¿Para qué más? Ya, ok. ¿No es cierto? Entonces ahí ya estamos con problemas. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta la historia de esta pluma. A ver. Se dice que quien usa esta pluma para escribir se verá forzado a contar sus secretos más oscuros, los que ni siquiera se atrevía a admitir ante sí mismo. Al principio, el portador creerá que es solo un acto involuntario, pero pronto la pluma comenzará a dictar las palabras escribiendo historias macabras y oscuras sobre personas cercanas. Esos relatos se hacen realidad poco después de ser escritos. Los personajes de los escritos sufren muertes horribles coincidiendo exactamente con las palabras plasmadas. Oh. ¿Qué me dices? La pluma fue descubierta por un poeta llamado Samuel, quien en la desesperación por inspiración compró esta pluma en un mercado de antigüedades, precisamente como tú decías. Fascinado por la facilidad con la que escribía con ella, pronto comenzó a notar un cambio en el tono de sus obras. Lo que antes eran poemas de amor y nostalgia se convirtieron en relatos sobre asesinatos, traiciones y suicidios. Samuel creyó que simplemente estaba siendo influenciado por la oscuridad de su mente, hasta que una tarde, al escribir sobre la muerte de un amigo en un accidente espantoso, recibió una llamada. Su amigo había muerto tal como él lo había escrito, destrozado por un tren. Así tal cual. Horrorizado, intentó deshacerse de la pluma, pero ésta siempre regresaba, encontrándose nuevamente sobre su escritorio al día siguiente. Wow. ¿Qué tal? Igual que Anabel, que regresaba. Exacto. No había cómo deshacerse. ¿Viste? Este tipo de cosas deberían estar a buen resguardo en el Museo de los Warren. Justamente esa siempre fue la intención de los Warren, ¿no? Sabiendo que estas cosas pasan. Pues si estas cosas caen en cualquier mano, la maldición se repite. Claro, bajo esa premisa de que ocurre lo que tú escribes, me trae mucho recuerdo una serie japonesa que se llama The Death Note, que es algo similar, que es como una libreta que tú escribes el nombre de una persona y puedes decir cómo quieres que muera, y pasa exactamente igual. No te puedo creer. Sí. Eso es también es extraño, esto de que estemos hablando de una pluma que tiene como dos características, ¿no? Porque si fuera tan solo que lo que escribe se vuelve realidad, chuta, uno escribiría quiero ser millonario, quiero ser bonito, quiero ser, no sé, ¿no es cierto? Sin embargo, está sí o sí condicionada a cosas terribles. Claro, yo creo que el primer efecto de la pluma, perdóname, el primer efecto de la pluma es justamente llevarte a escribir tus propios secretos más oscuros y profundos. Claro. Aquellos que no te atreves ni siquiera a verbalizarlos. Exactamente. Y luego, no contento con eso, lo que escribiste se vuelve realidad. Claro. Yo creo que por eso es un objeto maldito. No, o si no sería como algo maravilloso el quiero ser millonario ahora. Exacto. O cualquier otra cosa, sanar o cualquier de otra alguna cosa. enfermedad, Sí. no sé, cualquier cosa que
hoy día nos es imposible. Sí. Para pensar. Para pensar. Pensar No un rato. quisiera tener esa pluma. No, claramente no. Así que si ven una pluma de cuervo por ahí que tenga una punta roja, Aléjense. aléjense de inmediato. Bueno, tenemos también la caja de música de Odette. ¿Te interesa? Ya. Vamos. Dice, una pequeña caja de música de madera con una bailarina en miniatura que gira lentamente al ritmo de una melodía nostálgica. La tapa de la caja está adornada con flores marchitas pintadas a mano. Esa es la caja. Cuenta la historia que cada vez que la caja se abre y la melodía suena, la bailarina gira más lentamente. A medida que la música se desacelera, los seres queridos del propietario comienzan a enfrentar misteriosamente enfermedades catastróficas. La maldición provoca que las personas cercanas al dueño caigan en un sueño profundo y eventualmente mueran. La única forma de detener la música es romper la caja, pero esto condena al propietario a escuchar la melodía en su cabeza hasta que finalmente enloquece. Odette era una joven bailarina que, tras ser abandonada por su amante, cayó en una profunda depresión. Desesperada, fue a una bruja que le dio esta caja de música prometiéndole que con cada giro podría traer de vuelta a su amado. Pero lo que la bruja no mencionó fue el costo de ello. Con cada melodía, Odette perdió a una persona cercana. Cuando se dio cuenta de lo que sucedía, ya era demasiado tarde. La bailarina había comenzado a girar demasiado y todos los que amaban estaban muertos. Al intentar destruir la caja, Odette fue encontrada muerta, con una sonrisa tranquila y la melodía resonando en su mente. Uy, de los tres que hemos hablado, yo creo que esta es la más terrible. Pareciera ser. O sea, yo te aguantaría el espejo, la pluma, pero acá sí o sí estáis perdido. Claro. Primero mueren tus familiares y después tú. Claro, Buena o sea, onda la bruja. Es una caja que no puedes abrir. Claro. Claro, porque si tú la abres, efectivamente es como que te otorgara tu deseo, ¿no es cierto? Que es que este amado, en este caso, Sí, estuviera con ella. claro. Pero tenía un costo. Entonces, claro, al momento en el que ella se dio cuenta ya era demasiado tarde y ya había matado prácticamente a todos sus seres queridos a raíz de la caja. Claro. Finalmente Entonces, estaba en ese condenada a momento, quedarse ¿qué sola. hace? Claro. O sea, era mejor estar sin el amante nomás. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, por eso aquí lo vuelvo a mencionar porque lo he dicho antes, pero cuidado con lo que deseas, Eso. Ahí está la porque clave. se podría cumplir. Y cuando se cumple, cosas como esta pueden pasar. Claro. Uno nunca sabe quién está escuchando. Uno Al otro nunca lado. sabe quién está escuchando y por ende también cuáles son los engaños. Siempre que hay alguna cosa oscura, demoníaca entre medio, siempre hay un engaño. Y nunca vas a ganar. Exactamente. Entonces, o es un engaño o es un costo demasiado alto. Es lo que hablábamos la otra vez, como los pactos con el demonio, Sí. en el que en principio todos pensamos el costo es tu alma, ¿no? Es claro, exactamente. Me sea- gustó mucho la teoría que nos dijo Rosario, le mandamos un saludo a México, de que quizás no siempre fuera el alma, sino que tu cuerpo. Sí, también es verdad. Claro, porque se supone que lo que tú haces al momento de hacer un trato es venderle tu alma. Y Claro. lo comentábamos en ese minuto, decíamos, bueno,
se supone que la idea es poblar el infierno con almas, porque voluntariamente pocos son los que se irían, ¿no? Claro. Entonces, como se supone que hay más gente normal, por decirlo de alguna forma, que gente mala en el mundo, entonces claro, si nosotros vamos esto es toda una especulación, pero si nosotros fuéramos a ver cuántos habitantes hay en el cielo versus los que hay en el infierno, claramente en el cielo debieran haber más y mejores condiciones. Entonces, claro, cuando la religión católica te dice pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno, ¿verdad? Uno realmente piensa, sobre todo cuando eres más chico, ¿no? Uno realmente piensa que no necesariamente este lugar físico con llamas eternas y qué sé yo, pero sí es como el sufrimiento eterno. Sí. Entonces uno no quiere eso, ¿verdad? Bueno, hay teorías que dicen que el infierno no sería tal, así como un lugar con llamas, sino que sería como acá, o vivir eternamente en la un tierra. bucle. En un bucle, o sea, un día de la marmota, una cosa así. Claro, pero lo que hablaba el otro día Rosario era que, claro, cuando hay posesión demoníaca, el demonio no necesita tu alma, necesita tu cuerpo. Y muchas veces ocurre que ambos, o sea, tu personalidad y la del demonio viven juntas. Entonces de repente hay gatillantes o situaciones que hacen salir ese némesis que tienes dentro. Es interesante. O puede ser ambas, porque ambas. también puede ser que efectivamente necesite almas y cuerpos. O sea, en el fondo, cada vez que también se lleva un alma, tiene un cuerpo disponible. Claro. O sea, como un 2x1. El envase. Justamente. Sí. Bueno, no sabemos en realidad cuál es el objetivo principal en este caso, cuál es la ganancia principal de este engaño, porque claro, ¿cómo lo podemos graficar? Mira, esto es, me va a matar a algunas personas, pero a ti, por ejemplo, Jorge, ¿te gusta viajar? Me encanta viajar. ¿Te encanta viajar? A mí no me llama mucho la atención, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya está bien, uno vive la experiencia, aprende cosas. Yo sé perfectamente cuáles son las ventajas de pegarse un viaje por ahí, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, uno podría pensar, hay gente que le gusta tanto viajar que es capaz de endeudarse por años para disfrutar 7 días, 5 días, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo. Entonces, ese es como el trato más o menos. O sea, tú vas a tener un periodo corto de lo que sea que le hayas pedido, en este caso, ¿no es cierto?, al maligno, ya sea fortuna, fama, belleza, lo que sea, y lo vas a disfrutar mientras estés vivo. Pero además se dice que cuando tú tienes un trato, tu vida también se acorta. Sí, ese es el pago que hay que hacer. Claro, y entonces lo vives, no sé, 10, 15, 20 quizá años. No van a ser 80, ni 60, ni 50. No. Y además, de ahí para adelante, toda la eternidad, supuestamente, en este también supuesto infierno. ¿No es verdad? Sí, ¿vale la pena la pregunta? Ese es el cuento. ¿De verdad vale la pena? O sea, no sé, la verdad de las cosas es que uno tiene que considerar todos esos aspectos antes de. La desesperación muchas veces juega en contra. Sí, pues, hay como tomar decisiones con la cabeza fría versus en el momento cuando uno está iracundo, por ejemplo. Claro, porque en el fondo una cosa es lo terrenal de la deuda, digamos, como el ejemplo que usamos, pero no es solo eso. Ya vimos ya que hay que tener cuidado con lo que deseas, porque también hay cosas que los ojos no ven, pero no quiere decir que no estén. Exacto. Hay que tener claro mucho eso. Así es. Así que tener mucho ojo. Nosotros recién hablamos. No tienes tú más historias, ¿cierto? Tenías esas 3.
Sí, hay más, pero ahí seleccionamos esas 3. Sí, o sea, yo ya quedé con mi dosis. Y no sé si los chicos ahí, pero tenemos más en realidad. Nosotros hablamos recién de Rosario, nuestra amiga de México, que estuvo con nosotros hablando de demonios. Y en estos diálogos que tenemos nosotros siempre hablamos de temas y cosas por el estilo. Yo le conté que nosotros íbamos a hacer un programa acerca de objetos malditos, y ella en este caso nos envía la historia de un objeto maldito que es característico de México y está muy interesante. Así que Está muy bueno. Sí, así que los invitamos a escuchar el relato y la historia de la Pascualita. Hola chicos, pues aquí un honor en saludarlos nuevamente y súper feliz porque me consideraron pues nuevamente para este podcast, que es un excelente podcast. Y bueno, espero no decepcionarlos con la historia de hoy, que realmente es una historia muy interesante y con muchas vertientes. Entonces voy a tratar como de resumirlo un poco. Y bueno, la historia que les traigo hoy se llama La Pascualita, que es realmente muy popular esa historia en México. La Pascualita, bueno, es un maniquí que está expuesto en una tienda de vestidos de novia llamada La Popular. Esta tienda se ubica en Chihuahua. Entonces, algunos locatarios dicen que pues es solamente eso, un maniquí hiperrealista, que no pasa ahí. Pero otros tantos dicen que es el cadáver de una chica enamorada que no pudo casarse, y que se basa en esta teoría por el hecho de que la apariencia de la Pascualita es sumamente realista. O sea, ellos tienen, bueno, el maniquí tiene como que las huellas dactilares, tiene las venitas, tiene la textura, la arruguita en el ojo, o sea, todo, absolutamente todo, es muy muy realista. Y bueno, la historia comienza de este maniquí en esa tienda en 1930. Dice que la dueña, que se llama Pascuala Esparza de Pérez, mandó a hacer este maniquí en Francia, y que llegó a la tienda y obviamente, bueno, los empleados pues todos como que asustados porque ven un maniquí que parece un cadáver, pues es increíble. Ella designa ciertos empleados para que cambien a la Pascualita y la bañen y todo, e incluso el vestido que tenía que usar. Estos empleados, que son de hace muchos años, dicen que efectivamente ellos no creen que solamente sea un maniquí, porque a veces les aparece como unas venas verdes que desaparecen en el día o con tiempo, y que es la textura del maniquí es como si tocaran piel humana. Entonces ellos realmente están convencidos de que no es solamente un maniquí. E incluso locatarios ahí la han visto caminar, la han visto moverse, guiñar un ojo, o sea, mover una mano, cambiar de pose, como que se cansa y cambia de pose. Y incluso hay muchos videos de muchos turistas que se toman foto con ella, porque hasta eso ella, al ser una joven enamorada, bendice y llena de buena fortuna los matrimonios de las jovencitas que van y vaya, confían en ella. Entonces, también para comprar sus vestidos, dicen que esa tienda de vestidos es como un buen augurio para tu matrimonio. Y dentro de todo esto, bueno, hay diferentes tipos de historias de por qué la Pascualita pues se convirtió en un maniquí. Entre ellas se dice que la hija de la dueña, de la señora Esparza, se iba a casar y eligió su vestido, ya saben, toda ilusionada. Y bueno, ella quiso probarse el vestido un poquito antes para hacerle los últimos ajustes, y en el tocado venía un animal venenoso. No se sabe qué animal, si era una araña, un escorpión, un alacrán, pero la pica y muere. O sea, no pudo atenderse y muere. Otra historia que también se dice es que ella sufría de epilepsia y que su novio sufrió un accidente automovilístico. Su novio era taxista, y bueno, al decirle a la novia pues obviamente que su novio había muerto, ella entre llantos, entre tristeza, entre todo, pues le empieza a dar un ataque de epilepsia y también fallece. Entonces todo esto unas semanas antes de la boda, unos días. Y pues la señora Esparza, al no poder soportar el dolor de perder una hija,
y más en las condiciones tan trágicas, ella decide convertirla en un maniquí que la acompañe a ella y a su tienda por siempre, por el resto de su vida. Entonces hay como que muchas variantes, como les digo, pero lo cierto es que después de la muerte de la señora Esparza en los años 60, el maniquí empieza a generar la controversia de si está, pues, esta maniquí viviente en cierta manera. ¿Por qué? Porque empieza a presentar como movimientos, empieza a llorar, a bajarse. Ahí fue donde más se manifestó, digamos, que el movimiento del maniquí. Entonces esto generó a más preguntas y más dudas. Entre ellas decían que ese maniquí guarda el alma de la dueña, de la señora Esparza, por el aprecio que ella tenía a ese maniquí. Esa es una. Lo otro es que la Pascualita cometió suicidio, y esto es muy popular al sur de México, así se dice, debido a que que ella recibió una infidelidad por parte de su novio. Y esto pues igual causa mucho sentido, porque la Pascualita bendice a las novias y llena de buena fortuna a las novias que se encomiendan a ella, pero también les ayuda a quitarse los infieles. Se dice que también ella hace que algunos locales, o pues digamos que novios que pueden ser infieles, los enamora hasta el grado de que pierdan la gordura, y esto ha pasado mucho con los locales también. Entonces también ese es un buen punto. La otra es que a la Pascualita la matan, que un pretendiente celoso no soportó el hecho de que se casara con otro y la mata prácticamente un día antes de su boda. Entonces también. Y lo otro también es que era una chica realmente rebelde, que era una chica, digamos que bastante mala, y su mamá, cuando ella muere, porque muere también, no dicen qué tipo de accidente, pero sí en un accidente, pero cuando ella muere, la mamá la embalsama para convertirla en el símbolo de su tienda y que se quede con ella por siempre, que eso es la parte que se coincide en todas, que la madre quiere que su hija se quede con ella. Lo último que se dice de esta leyenda es que cuando la Pascualina llega en 1930 y es exhibida con su vestido de novia, todo bien bonito, pasa un chamán por el anaquel y el chamán se enamora de ella al grado de que hace un conjuro y hace que el maniquí, o sea, la Pascualita, cobre vida para que sea su amante. Entonces se dice que cada noche ella cobra vida y se va con su chamán, pues con su amante. Entonces esas son como que las historias más sonadas a este maniquí. Incluso los locatarios tienen miedo de este maniquí, intentaron hasta dañarlo. Hace poco, como que poco a poco, ahí sin que se dieran cuenta, empezaron a dañarlo, tuvieron que reestructurarlo y lo mandaron a darle mantenimiento. Entonces dicen que ahí perdió un poquito de magia, pero en sí sigue expuesto en la tienda La Popular hasta la fecha, hasta el día de hoy, y es una historia muy muy interesante que sería bueno en un momento dado corroborar, pero bueno, eso será para la próxima y espero que les haya gustado. A mí me causa, Felipe, yo vi las fotos que nos envió Rosario y es, bueno, no sé si una muñeca, pero bueno, obviamente es tamaño real esta figura, y es bastante bonita, fíjate. Ahora, hermosa. Sí, es hermosa, además vestida ahí de novia y todo el cuento. La cosa que es extraña y que me perturba mucho es, hay una imagen de sus manos que parece efectivamente que es piel. O sea, es que el nivel de detalle, eso es increíble. O sea, de verdad parece una persona que está ahí. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que los maniquíes, ¿no es cierto?, son figuras ya, ahora ni cara tienen, ¿no es cierto? No, claro. Casi, pero ver este maniquí con ese nivel de realismo, porque tiene las imperfecciones de la piel de una mano, las líneas, ¿no es cierto? Tiene todo. Claro. Eso es lo que hace pensar a la gente que quizás en efecto se trata del cuerpo de la hija de la doña.
Claro que es Eso como es lo que terrible. fuera esta historia de las antiguas películas de terror como La Casa de Cera, ¿no es cierto? Sí, Del Museo de Cera, sí, me trajo mucho donde, recuerdo de eso. sí o no, es como precisamente eso, es como que fuera, es tan real que es real, ¿no es Sí. cierto? Y hay varias teorías al respecto, ¿no? De lo que nos contaba Rosario. Claro, lo más perturbador es que se trataría de que, por ejemplo, los hombres se enamoran de esta imagen y dejan de lado a sus novias y cancelan el matrimonio, como que está esa maldición de que si ella nunca se pudo casar, algunas Nadie lo parejas haría. tampoco lo van a poder hacer. Claro, es como un embrujo ahí, el novio queda prendado, ¿no? De esta imagen, porque en verdad es preciosa la maniquí, digámoslo así. Claro, y lo que más me causó no temor, sino que también así como inquietud, de que esa historia de que cuenta que iba pasando un chamán por la vitrina de esa tienda y se enamoró también de esta maniquí y le lanzó un hechizo y después se dice que este maniquí como que cobra vida y se va con él todas las noches. Obedece un poco también a los relatos de la gente que dice que la ha visto moverse esta imagen. Wow. Bueno, da para mucho igual el tema cuando hay como una suerte de mito urbano respecto de un objeto, ¿ah? Claro, Porque aquí estamos hablando de una historia que, claro, responde un poquito a eso. No sabemos si efectivamente tiene una maldición, ¿no es cierto? no, Una especulación, por decirlo así, y hay distintas historias al respecto. Pero, claro, o sea, cuando tú dices que, no sé, una estatua, por ejemplo, en una plaza tiene alguna suerte de maldición o algo por el estilo, mm, inmediatamente empiezan a reportarse que lo vieron moverse, que te miró, que lloró, que cualquier cosa, ¿no? claro. Entonces, igual ahí hay que tener ojo. Pero, Es la energía que le... claro, pero la verdad de las cosas es que nos deja de llamar la atención la historia por, primero que todo, justificado por el realismo de este maniquí, que es muy poco usual. Yo no sé si existe, en verdad, otro maniquí con tal nivel de detalle. Claro. Ima- y- Están los típicos museos de cera que replican a celebridades que son excelentes. No, Y aún así no no tienen ese así, nivel. no así el de Chile, que fue Sí, un sí, hay que chiste. decirlo, fue un bodrio, pero en fin, se intentó al menos, Claro, se intentó. Pero imagínate ese nivel, o sea, eh, además que el ir tú, porque estamos hablando de que es una tienda de novias, ¿no? claro. De vestidos y accesorios para novias, y tú vas y te encuentras con con este maniquí de alguna manera medio aterrador, ¿no es cierto? Porque la imagen no es fea, no da miedo ni nada, pero llega a dar escalofrío al nivel de realismo, porque uno en verdad piensa que está ante una persona real. Entonces empiezas tú a pensar, ¿habrá alguien aquí adentro? ¿Será una maldición? ¿Será qué es esto? Será un cuerpo, además que como es tan antiguo, yo no sé si ya después le han hecho pruebas, a lo mejor no sé, pero es Todo parte del parece mito en indicar que realidad. no. Sí, es como un mito urbano, como decíamos, pero la verdad de las cosas es que no deja de sorprender el nivel de realismo, De y realismo, sí, da paso a pensar que efectivamente se trata de una persona. Imagínate lo que sería estar ahí de maniquí para siempre, claro, claro. ¿no es Todo lo que cierto? encierra, ¿No? Y que más encima vaya el novio también y se acaba el matrimonio, porque se así es, enamoró pues. de la maniquí. O sea, la maldición, ¿no es cierto? Chuta, no sé. En verdad es bastante escalofriante Sí, este es tema. buenísimo el aporte de nuestra amiga Rosario. Notable, Rosario, desde México. Muchas gracias, Rosario, por ese mensaje, por ese aporte. Muy, muy bien hecho. Claro, nosotros ahora al inicio de este programa de objetos malditos hablamos del Cristo de Mayo acá en Chile, el Señor de la Agonía, que está relacionado con los terremotos, con la Quintrala, y cuando ocurrió ese terremoto, bien nos contaba Felipe que se cayó todo el templo versus quedó paradito la muralla donde se encontraba este Cristo. Hay Exacto, otro la única objeto, parte. claro, hay otro objeto que es icónico de los objetos malditos, que Seguramente nosotros, todos nuestros auditores lo conocen. sí, nosotros lo hemos hablado también en nuestro programa de la Noche del Miedo, que se trata de este famoso cuadro del niño que llora.
¿cierto, y Felipe? que tiene la particularidad, además de ser bastante aterrador, de que supuestamente pasan cosas en lugares donde está este cuadro, y Claro. además cosas trágicas, por supuesto, y además comparte, como decíamos delante, esta característica de sobrevivir a catástrofes, ¿verdad? Como el Cristo de Mayo, Sí. debido a que este cuadro, ¿cierto, Jorge?, ha estado presente en muchos incendios de casas donde ha estado este cuadro puesto. Y lo único que sobrevive es el lugar donde estaba esta pintura, o bien la pintura misma. La pintura misma, sí. Es lo único que no se quema. Claro. Aunque no sea la original, obviamente, porque esto ha pasado en muchas partes. Claro, además que destacar también que este cuadro, claro, no es como la Mona Lisa, por ejemplo, que es única, sino que acá es un cuadro que se hizo en serie, Claro que sí. precisamente para decorar casas, almacenes. Incluso acá en Chile es muy famoso, eran calendarios y distintos tipos de imágenes fueron asociados a este tipo de, bueno, a esta pintura que no es solamente un niño, sino que es una serie de pinturas de varios niños llorando. Eso. Hay una historia detrás de todo esto, Claro, ¿no es verdad? así es. ¿Dónde comenzó esta historia del niño que llora? Vamos a revisar un poquito la historia. ¿A quién pertenece? Este cuadro titulado Niño que llora, pintado por un pintor italiano que se llamaba Bruno Amadio, que también fue conocido por su seudónimo de Giovanni Bragolin. Es una de las imágenes más populares y controvertidas del arte contemporáneo. Es una obra que forma parte de una serie de pinturas realizadas por el artista italiano en la década de los años 50 y precisamente retrata niños con lágrimas en los ojos, lo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones y leyendas urbanas alrededor del mundo. ¿Cómo se hace famoso esto? Porque en Inglaterra, en los años 70, el diario The Sun, que ustedes sabrán, o los que no saben, este diario es como bastante sensacionalista, ¿cierto? Siempre como buscando historias ahí un poco extrañas, incluso algunas veces, publica una nota que se llamaba la maldición del cuadro del niño que llora. ¿Y qué pasaba aquí? Más que nada, periodísticamente se basaban en un hecho de que había ocurrido un incendio en una casa ahí en Londres, que se había quemado toda la casa, a excepción, como bien decía Felipe, del cuadro. Esto generó una especie de psicosis masiva, en donde el mismo diario, The Sun, hizo una campaña para que la gente llevase el cuadro que tenía en su casa, los cuadros, puros niños llorones, y los hicieron como una fogata y los quemaron a todos. Una verdadera campaña de recolección de cuadros. Claro, recordar que, bueno, este autor, Bruno Amadio, nació en Venecia en 1911 y fue un pintor que se centró en la creación de arte de estilo popular, dirigido especialmente a mercados masivos. Por eso el cuadro o estos cuadros no son únicos a un museo o a algún otro lado. Ahora, no sé quién lo quiera tener tampoco. A esta altura. A esta altura. Entonces, ahí ocurrió que, bueno, esto en los años 50 y 60 fueron muy, muy famosos en Europa, y en Estados Unidos también había una corriente artística también que se llamaba los niños de ojos grandes. También una Ah, sí, arte de ojos grandes, claro. Claro, una pintora ahí también se dedicaba a hacer pintura con los niños estos que ya parecían como medio extraterrestres incluso, porque los ojos eran demasiado grandes, guardando las proporciones, claro, eran como especie de anime. Pero esas pinturas no estaban asociadas a algo malo, sino que todo lo que hacía Bruno Amadio, sí. Y ocurre que acá en los años 80, sobre todo en Chile, me imagino que en toda Latinoamérica, era muy, muy común que ese cuadro estuviese en las casas. Claro.
ya sea como forma de pintura, un póster o como calendario también. Sí, lo que Era pasa muy es que común. efectivamente fue una de de las imágenes más populares de esa colección. Como bien dices tú, fue parte de una serie de pinturas que hizo este señor italiano, ¿no es cierto? Claro. Que él en el fondo pintó a una gran cantidad de niños y todos llorando, en el fondo, todos con Todo lágrimas llorando. en los ojos. Unos más inquietantes que otros, pero este es el que agarró mayor popularidad, ¿no es Sí. cierto? El que nosotros podemos ver aquí y en muchos, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Es el más famoso. Es el más famoso. Y la verdad de las cosas es que de dónde nace también lo que lleva a este pintor a crear este tipo de imágenes. Tal como Claro. decías tú, está esta corriente de arte de los ojos grandes que viene de una pintora, ¿no es cierto?, que existió, imagínate tú, lo antiguo, porque estamos hablando de una persona que vivió en los años 50, Claro. ¿no es cierto? Es una pintora californiana, ¿cierto?, de nombre Kim. Sí. Ella fue la creadora de esta corriente de pintura del arte de los ojos grandes, y ella en el fondo fue como la inspiradora para este señor. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, esto fue una cuestión de creación de pintura y que estaban, tal como decías tú, destinadas como a la decoración. Es por eso que existen, que son tan comunes en distintos lugares, no solamente en casas, sino que también en lugares públicos, establecimientos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, es una producción en masa. No son cuestiones, piezas únicas, como bien decías tú, como el arte increíblemente valioso. Claro. Entonces, por eso en el fondo tenía esta cosa ahora, ¿por qué, verdad, se asocia a esta pintura cuestiones que tienen que ver con una suerte de maldición o algo por el estilo? No tiene necesariamente que ver con el autor, ¿no es así? O sea, había una de la historias y una de las variantes de esta especie de leyenda urbana asociada a este objeto maldito, era Ese es el que punto. el pintor Bruno Amadio era tan malo en lo que hacía, es que supuestamente hizo un pacto con el demonio pidiéndole esta fortuna a través de sus cuadros y que pudiese venderlos, y en base a eso su obra hubiese quedado maldita. Pero obviamente eso es como parte del relato de boca en boca, como que hace una leyenda urbana. Lo que sí es real fueron estos incendios. Primero Claro. registrados en Inglaterra, y seguramente hubo más incendios en otros lados, pero nadie los documentó. Lo que pasa es que este diario The Sun se da cuenta de esto y aprovecha este como giro mediático que se produjo organizando esta quema de cuadros masiva. Sí, de todas maneras. Además que hay una serie de hechos trágicos asociados también a lugares donde donde ha estado esta pintura. No Claro. solo los incendios, sino que además hay reportes de muchas situaciones, todas que terminan en muertes o situaciones verdaderamente trágicas. Y coincidentemente todos tenían este cuadro en alguna parte. Sí, ¿No es yo así? tengo un caso cercano acá en Chile. Tengo una tía de mi señora que, bueno, que ya es mayor, pero ella de profesión es médico, pediatra de su especialidad, y ella cuenta que por ahí, por los años 80, cuando ella se encontraba realizando este trabajo en Santiago de Chile, en un hospital ahí con sus urgencias pediátricas. Bueno, ellos tenían, por supuesto, estas salas donde los médicos que están en horas de turno, que generalmente son turnos de 24 horas, estas salas donde se van a tomar un café o van a descansar un rato, tenían una salita aparte que tenían como un sillón bien cómodo para dormir un ratito. La cosa es que en esta sala, para dormir, tenían el cuadro del niño que llora. Entonces,
Claro, era común en los años 80, nadie se preguntaba. Además que teniendo en cuenta que si es un lugar que se entiende niños y esté un cuadro de un niño, más allá que esté llorando, es completamente normal. La cosa rara acá, en este relato, es que esta doctora siempre contaba, y ellos comentaban entre los colegas, que cada vez que uno de ellos dormía en esa sala, moría un paciente pediátrico en emergencia, cosa que me parece terrible. Entonces, claro, es una coincidencia terrible. Sin embargo, ellos se dieron cuenta, lo comentaban con sus colegas y optaron por sacar el cuadro. Cuando sacaron el cuadro, ya iban a dormir y toda la cosa, y ya no pasaba con tanta frecuencia, o simplemente no pasaba, no ponían niños. Entonces, claro, queda la duda un poco si es que estaba asociado a eso, no sé, ahí es parte también de este relato. Da para pensar. No, o sea, es que además que lo que más me llama la atención aquí es que es un caso. Esto no lo buscamos, no lo encontramos en ninguna bibliografía ni en internet. No, es un caso directo. Es un caso directo. Sí. ¿Verdad? Y o sea, uno siempre dice, bueno, todo el mundo dice que esto es así, y yo nunca lo he visto. Bueno, aquí está, ¿no es cierto? Exactamente. Aquí hay un testimonio cercano, real. Y también aquí una vez más entramos en esto de, puede ser coincidencia. Claro. Mejor no arriesgar, pues. O sea, no. Si tú tienes todavía el cuadro, mejor sácalo. No. Deshazte de él inmediatamente. Es poco probable que lo tengan en esta época la gente, sobre todo más joven, pero nunca se sabe. En las casas de los abuelos, no sé. Exactamente. O sea, en los lugares más antiguos puede que aún haya alguno por ahí. Yo dudo que alguien de esta era más contemporánea lo tenga o lo haya comprado, no sé, pero yo no se ve mucho ya, casi nada. No, ya no se ve ya. O sea, yo creo que si alguien lo tiene es porque lo imprimió, más o menos, ¿no es cierto? Claro. Pero la verdad de las cosas es que está este halo de misterio que rodea este cuadro es impresionante. Yo he visto muchos casos. He visto que algunos medium, hasta péndulo, le han puesto al cuadro a ver qué es lo que sale, y siempre hay cosas extrañas, siempre. Sí. En verdad llama poderosamente la atención el cómo una pintura que más encima es reproducida, ¿no? Que no es que el objeto en sí, la pintura o ese marco de pintura tengan alguna situación asociada, sino que es la imagen. Es lo que representa. Claro, porque la imagen sea impresa por una imprenta, por la impresora de tu casa, o pintada por alguien, o qué sé yo, siempre es lo mismo. Claro. Aquí, antes de finalizar este programa, que ha estado buenísimo, tengo un relato que ocurrió aquí en Chile, que está registrado, que en sí ocurrió este incendio. Ajá. Y está contado por una persona que da fe, primero del incendio, y da fe de cosas paranormales también asociadas al cuadro. Mira, vamos a ver este relato, ¿te parece? Dale. Mira, él escribe: en 1987 yo tenía 20 años. Vivía con mi mamá en la comuna de Pudahuel. Mi madre, como tantas otras, tenía una pequeña colección de adornos y cuadros en nuestra modesta casa. Entre esos cuadros destacaba uno que siempre me había causado una extraña incomodidad, pero que nunca le presté demasiada atención. Era una pintura del niño que llora, de un tal Bruno Amadio, un artista italiano del que nunca había oído hablar. El niño tenía los ojos llenos de lágrimas, con una expresión de tristeza que me calaba los huesos cada vez que lo miraba. Mi madre, sin embargo, lo adoraba. Pobrecito, solía decir. Debe haber tenido una vida muy dura. A ella le parecía conmovedor. A mí simplemente me perturbaba. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular historias en el vecindario. Se decía que ese cuadro traía mala suerte, que las casas donde estaba colgado habían sufrido incendios misteriosos. La historia era la misma.
Todo ardía menos el maldito cuadro. Lo encontraban intacto entre las cenizas. Yo, por supuesto, me reía de esos rumores, hasta que la noche del 15 de agosto todo cambió. Esa noche me quedé solo en casa. Mi madre había ido a una vigilia de la iglesia y yo me quedé viendo televisión. De repente sentí un frío que no tenía sentido. Era invierno, sí, pero el tipo de frío que sentí no era normal. Era como si la temperatura bajara solo en el living, justo donde estaba colgado el cuadro del niño que llora. Intenté ignorarlo, pero cada vez que pasaba por ahí sentía una opresión en el pecho. Sus ojos, los ojos del niño de la pintura. No sé cómo puedo explicarlo, pero estaban diferentes. Lo que antes era una expresión de tristeza parecía haberse transformado en una mirada de angustia profunda, casi de odio. Las lágrimas en su rostro parecían brillar como si estuvieran vivas. Me acerqué al cuadro pensando que tal vez era mi imaginación, pero al hacerlo sentí algo extraño en mi mano, como una leve quemadura. Miré hacia abajo y vi una pequeña ampolla formándose en mi piel, justo donde había rozado el marco del cuadro. Salté hacia atrás, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Me quedé parado inmóvil mirando fijamente el cuadro, y fue entonces cuando lo vi. El rostro del niño se movió, lo juro por todo lo que es sagrado. Retrocedí tropezando con una silla mientras el olor a humo comenzó a invadir la casa. Recordé las historias de los incendios y supe lo que iba a pasar. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la cocina, agarré un cuchillo y volví a la sala. En un acto de desesperación levanté la mano para cortar el cuadro del clavo en el que estaba colgado. Pero antes de que pudiera hacer el primer corte, una ráfaga de calor salió de la nada. El cuadro comenzó a arder, como si se hubiese prendido fuego por sí solo. Las llamas se extendieron rápido, demasiado rápido. Me quedé congelado mirando cómo las llamas devoraban el marco, pero el niño seguía allí. Su rostro permanecía intacto en medio del fuego, sus ojos mirándome con un odio que nunca había visto en mi vida. Era como si el fuego no pudiera tocarlo. Corrí fuera de la casa gritando y los vecinos vinieron a ayudar. Por suerte, las llamas no destruyeron la casa entera. Pero cuando los bomberos apagaron el fuego, lo único que quedó intacto en las paredes chamuscadas fue el cuadro del niño que llora. Ni una marca, ni una ceniza sobre él. Mi madre no pudo entender lo que pasó. Se negó a deshacerse del cuadro. Insistía en que el incendio había sido un accidente, que exageraba. Pero yo sabía que algo más profundo, más oscuro estaba ocurriendo. Poco después del incidente empaqué mis cosas y me fui de la casa. No volví a verla hasta que falleció 10 años después. A día de hoy, no sé qué fue de ese cuadro, pero cada vez que escucho hablar de Bruno Amadio y su obra maldita, siento un escalofrío. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y ese niño todavía lo veo en mis pesadillas. Este es un relato real que ocurrió en 1987 en la comuna de Pudahuel, en Chile. Y está escrito casi poéticamente, pero wow, te cala los huesos. Sí, efectivamente. Yo me pongo en el lugar de él, ¿no? Y ver esto, y no sé, o sea, imagínate lo que es que te cuenten que un adorno que está en tu casa tiene una historia de que supuestamente casa donde está ese adorno se incendia. Y de pronto tú ves que este adorno, no sé, se mueve solo y comienza a haber olor a humo. ¿Cómo te sientes ahí? No, terrible. Además que es clave ahí. Una cosa es que como la fijación de la mamá, que como que no ve más allá, y aún así después del incendio sigue manteniendo el cuadro y sigue diciendo que es como que fue por casualidad prácticamente el fuego. Claro, no le cree al hijo. Exacto, o sea, uno puede no creer en el asunto, digamos, pero, o sea, cuando 2 más 2 son 4 es porque, ¿no es cierto? O sea, en el fondo cuando tú tienes que considerar el tema de la historia, o sea, no puede ser coincidencia o mera coincidencia que pase, porque
si tu casa estaba por destruirse, se podría haber derrumbado, se podría haber caído en un terremoto, se podría haber inundado, se podría haber, no sé, cualquier cosa. Pero Sí. no necesariamente tenía que incendiarse exactamente igual que todas las otras, No. Además que ¿verdad? lo otro terrible y perturbador es que este muchacho, bueno, ahora ya un señor, dice que además del fuego y toda esa cosa increíble, él vio moverse al niño en el cuadro. No, y después, cuando ya estaba todo quemado o quemándose, vio que el marco del cuadro se quemó y en la pintura no. Claro. La imagen quedó tal cual y él decía, me miraba con cara de odio. Ujú. No sé. Entre medio del fuego, o sea, esa imagen debe ser terrible presenciarla. Exactamente. ¿Qué pasaría? No quiero hacer la prueba, pero ¿qué pasaría si alguien tiene esa imagen e intentas quemarla? Qué interesante sería. No quiero dar idea, pero no sé, es como para pensar, ¿no? Como para pensar así como, ¿qué pasa si yo, no sé, compro una o la imprimo, no sé, y la pongo dentro de un basurero de lata y la trato de quemar? ¿Qué va a pasar? Chuta. Yo no haría la prueba porque No, yo creo en tampoco. estas cosas. Yo tampoco lo haría, pero da para pensarlo, ¿no? Que nos digan ahí los chicos en los comentarios si Claro, conocían si la alguien se historia atreve, y si alguien se atreve. claro, con mucho cuidado nomás, sí. Pero no hay que, o sea, yo como te digo no lo haría. Yo preferiría no hacerlo y preferiría que no lo hagan tampoco, porque no sé, cualquier cosa puede suceder. O sea, Claro. yo creo que no sé si quiero averiguar lo que pasa, pero sí me hago la pregunta, ¿no? Porque es como la duda obvia, ¿no? De si un incendio de una casa completa y la figura no se quema. Claro. ¿Cuál es el asunto? Es tu alma de periodista que te llama al deber. Justamente a comprobar. Claro. Pero sí, en verdad es realmente un tema. No lo hagan, no lo hagan. Pero en verdad llama mucho la atención, como decimos, porque no sé, o sea, ya he sabido que una imagen puede tener una suerte de historia, ¿no? Que ya uno puede decir, bueno, esto no sé, no lo miren, cualquier cosa, pero de ahí a que pase todo esto y más encima le pase a una persona, no estamos hablando de un europeo que vivió hace 100 años atrás, no estamos hablando de una persona de aquí que lo vivió hace un par de décadas, ¿no es cierto? Pero que lo vivió, o sea, con esta figura, con las mismas características de que se incendió la casa y que la figura sobrevivió. Sí, yo creo que por eso este joven en esa época, de 20 años, por eso no se fue de la casa y no volvió. Yo creo que más allá de lo terrible de la situación y el miedo y todo lo que presenció, yo creo que algo se quebró en él con su mamá, de que ella no le creyó y aún así insistió en seguir teniendo el cuadro. Ahí el relato dice que él se fue y no volvió nunca más hasta que la mamá murió 10 años después. O sea, es terrible eso también. Porque el miedo también, ¿no es cierto? Tú sabes, el miedo paraliza. Claro, ¿no tendrás que ver también con la maldición del cuadro? Onda como que la mamá estaba cegada con eso y a lo mejor quería alejar al hijo de la casa. Estoy inventando, pero imagínate, ahí las posibilidades son infinitas. Podría ser como podría no ser, pero lo que sí es claro es que algo hay porque la madre no quiso, ¿no es cierto? No quiso deshacerse del cuadro, no lo atribuyó a él. A nada ¿no extraño. Claro, sí, el incendio, claro, uno puede decir, pucha, yo no sé si habrá habido investigación a partir de eso, me imagino que sí. Habrán determinado cuál es la causa, el origen, no tengo idea. Pero de todas formas, nuevamente, ¿es coincidencia? Habría que ir a buscar esa casa en Pudahuel. Sí, así que le vamos a recomendar a todo nuestro público que si ve esta imagen, esta figura, cuadro, huya inmediatamente. Claro, mejor no probar la suerte.
no tentar a la suerte, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Listo, querido amigo, estamos más que cumplidos con el tiempo de este programa. Perfecto. Ha sido un viaje tremendo. Ha Estuvo sido bien un viaje bueno. al miedo. Sí, de todas maneras. Como les gusta a todos ustedes. Hay que tener cuidado con los objetos que nos rodean. Así es. Mucho. Eso, amigos, nos estamos viendo, por supuesto, en la Noche del Miedo, todos los domingos a las 22 horas. Exacto, no se lo puede perder. Se viene Se viene bueno. Un abrazo, Felipe. Bien, pues chicos, un abrazo, Jorge, gracias por todo y gracias también a nuestro público por estar ahí, siempre estar ahí. Así es.